Hermanos, y en un mundo donde se exalta el esfuerzo humano y la autosuficiencia, las doctrinas de la gracia surgen como un recordatorio a sus hijos que la salvación de principio a fin es la obra soberana de Dios. Como nos dice la carta a los romanos, si ustedes se acuerdan, nuestro hermano Yair estuvo dando la clase la semana pasada y habló un poquito del tema de lo que es la soberanía de Dios. La salvación de Dios es de principio a fin, es del Señor. La salvación de principio a fin es del Señor. Vaya ahí a su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 30 nos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí podemos ver, hermanos, claramente vemos los que predestinó, los que llamó, a los que llamó, a estos también justificó en Cristo, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y cuando hablamos de la gloria, pues estamos hablando, ¿verdad?, ya cuando estemos delante de la presencia del Señor. Así que la salvación de principio a fin es la obra soberana y única de Dios. Y el ser humano no decide, el ser humano no aporta nada, absolutamente nada en este proceso. Por eso es importante, hermanos, que hoy, como iglesia, comencemos a estudiar estas grandes doctrinas bíblicas, las doctrinas de la gracia. No sé si alguno de ustedes nunca las ha oído, pero si no, pero bueno, la va a oír aquí, la va a oír mucho durante la iglesia. Mientras usted esté aquí, va a estar oyendo mucho acerca de las doctrinas de la gracia. Estas se componen de 5 pilares denominados con el acróstico TULIP, con sus siglas en inglés. Y estas son, hermanos, ahí usted lo tiene en su papel, ¿verdad?, el documento que le entregamos. La primera es, que vamos a estar tratándola hoy, la depravación total, que significa que el ser humano, yo lo tengo de una manera más resumida, significa que el ser humano en su estado natural está incapacitado para salvarse a sí mismo de la condenación eterna. La otra doctrina es la elección incondicional, que significa que los elegidos por Dios son llevados al verdadero arrepentimiento y a la fe salvadora por la obra única y exclusiva del Espíritu Santo. La número 3 es que la expiación es la expiación limitada. Expiación limitada significa que el plan eterno de Dios, o en el plan eterno de Dios, la salvación fue diseñada para lograr la redención de sus elegidos. La número 4 es llamamiento eficaz o gracia irresistible. Esta significa que la regeneración es la obra soberana, inmediata y única del Espíritu Santo. Así que todos sus elegidos vienen a Él sin presión alguna. No son obligados, no son convencidos, no son presionados, no son manipulados, sino, hermanos, que ellos vienen al Señor porque ya han sido previamente regenerados por el poder del Espíritu Santo. Y la número 5 es la perseverancia final de los santos. Perseverancia final de los santos. Esta significa que aquellos que realmente han sido regenerados y llegan a la fe salvadora, nunca perderán
su salvación. Nunca perderán su salvación. Y estas verdades no son un invento teológico, sino que son el corazón del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y están, hermanos, por toda la Biblia. Están por toda la Biblia. Pero a pesar de eso, las doctrinas de la gracia son y han sido y serán muy atacadas y rechazadas por muchos. ¿Por qué? ¿Por qué son muy rechazadas y son muy atacadas por muchos? Porque humilla el orgullo humano, exalta a Cristo solamente y fortalece la seguridad eterna del creyente. Nada más y nada menos. Además de esto, las doctrinas de la gracia son un tesoro para el pueblo de Dios, porque nos inspiran a la adoración verdadera, fomentan la humildad de corazón y nos motivan, hermanos, a la santidad y nos sostienen en medio de las pruebas tan difíciles de la vida. Así que, hermanos, debemos siempre estar seguros que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Hoy estudiaremos parte de la doctrina de la depravación total humana. Y el domingo que viene, hermanos, continuaremos o culminaremos con esta clase o con este tema. Esta doctrina de la depravación humana examina que tanto pecadores, mejor dicho, qué tan pecadores somos los seres humanos y qué tan afectados hemos quedado por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Examina eso. También nos permite ver bíblicamente si podemos alcanzar la salvación cuando nosotros queramos o por méritos propios. Y es muy importante que sepamos que el pecado incorrectamente entendido provoca una errada comprensión de todas las doctrinas de la Biblia. Cuando no entendemos verdaderamente lo que es el pecado, lo terrible que es delante de Dios y que solamente tenemos una opción como seres humanos, Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo es la única que nos puede limpiar de todo pecado y reconciliarnos verdaderamente con el Padre. Así que pidamos a nuestro Señor, hermanos, que nos ayude a comprender claramente este punto, porque si lo entendemos, podemos entenderlo correctamente, será fácil comprender los cuatro otros puntos. Todo uno se encadena con el otro. Si usted saca uno, pues se desvía verdaderamente de la sana doctrina. Entonces comencemos con algo de trasfondo histórico. Para algunos será algo nuevo, para otros no, pero de todas maneras para aquellos que lo han oído, conocen la historia, pueden también repasar aquí con nosotros. Saben que nosotros como seres humanos tenemos que siempre estar repasando porque se nos olvidan las cosas. No sé si es a mí nada más que le pasa. Entonces, hermanos, comencemos con algo de trasfondo histórico acerca de estas doctrinas de la gracia. ¿Cómo nacieron? ¿Por qué las doctrinas de la gracia son tan importantes para nosotros? ¿Por qué recalcamos tanto acerca de las doctrinas de la gracia? ¿Alguien de ustedes ha oído hablar o ha leído
acerca, si a usted le gusta la historia de la iglesia, yo sé que sí, pero algo del sínodo de Dort, el sínodo de Dort. No se preocupe, yo le voy a decir lo que es. El sínodo de Dort fue un concilio eclesiástico de iglesias reformadas que se reunió en el año 1618 en Dordrecht. Eso fue en los Países Bajos de Holanda. Y ellos se reunieron para resolver una disputa entre dos posturas teológicas de la iglesia reformada holandesa. El sínodo de Dort ha tenido también un impacto verdadero en la teología, ya que fue el sínodo en el cual se produjo una versión resumida de estas enseñanzas de la doctrina o de las doctrinas de la gracia, como algunos la llaman. Hay otros que la llaman las doctrinas calvinistas, por el teólogo Juan Calvino, que él explicó con más claridad estos 5 puntos que resumen la soteriología o la doctrina de la salvación en Cristo. Estas dos posturas teológicas que se presentaron en este sínodo fue por parte de los arminianos y los calvinistas. Ya usted va a ver qué es. Los arminianos y los calvinistas. Unos pensaban de una manera y otros pensaban de otra manera. Entonces se hizo ese sínodo para poder clarificar bíblicamente o aclarar bíblicamente quién tenía la razón. Entonces los arminianos, conocidos como los remonstrantes, palabra que significa remonstrante, significa protesta o objeción. Esos eran los arminianos. Los calvinistas eran conocidos como los contrarremonstrantes, que significa literalmente los que responden a la protesta o objeción. ¿Qué enfatizaban estos dos grupos? El arminianismo era y es, porque hasta hoy esa doctrina está muy clara y muy afincada en muchos círculos cristianos. Es el sistema teológico que enfatiza el libre albedrío del hombre en la salvación y rechazan algunas de las doctrinas de la gracia. Este pensamiento teológico surgió por el teólogo Jacobo Arminius, por eso se llaman arminianos, porque viene de él, Jacobo Arminius, y continuó por sus seguidores hasta el día de hoy. Los arminianos. Usted, por ejemplo, ve los que tienen esta línea de pensamiento arminiano, por ejemplo, los metodistas, las iglesias metodistas, las iglesias pentecostales tienen el pensamiento arminiano, algunos bautistas también tienen ese pensamiento arminiano. Los bautistas reformados no tenemos esa línea de pensamiento. Y algunos otros grupos que ahora no me vienen a la mente y no quiero tampoco expanderme demasiado, pero para que usted tenga más o menos una idea. Entonces, surgió como decía, de Jacobo Arminius y continúa hasta el día de hoy. Estos son sus puntos para que ustedes, si nunca los han oído, usted los escuche. Y es bueno que los escuche y después, a medida usted va creciendo más en el Señor y estudiando, usted se da cuenta bíblicamente verdaderamente cuál tiene la razón. Estos son los puntos que ellos presentaron en el sínodo de Dort. Número 1, ellos decían que el hombre está caído, pero Dios da una gracia previniente a todos
que restaura la capacidad de responder al Evangelio. ¿Ok? El hombre puede, y mire esto, el hombre puede resistir o aceptar esa gracia. El hombre puede resistir o aceptar esa gracia como él quiera. El otro punto, porque son 5, ellos decían que Dios elige para salvación basándose en su presciencia. Usted sabe, la presciencia de Dios es que Él lo sabe todo de antemano, ¿no? Su presciencia de quien creerá en Cristo. La elección depende de la fe prevista del hombre. O sea, ellos piensan que es como que Dios miró por un túnel, por decirlo así, ilustrarlo, y miró y Él sabía quién iba a decir que sí y que no, y quién iba a decir que no. ¿Ve? El otro punto del arminianismo es que Cristo murió por todos los hombres sin excepción, por todos los hombres sin excepción, haciendo posible la salvación para todos, aunque solamente los creyentes reciben el beneficio salvador. O sea, ellos creen en una expiación universal. O sea, depende de la persona que diga que sí o que no. Entonces, cuando se predica en ese contexto, entonces la persona es la que tiene que decidir. En cambio, nosotros estamos seguros, como el Señor ha elegido a aquellos que se van a salvar, que nosotros no lo sabemos, pero nosotros predicamos con la plena seguridad de que el Señor ya los ha elegido desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra, y predicamos con esa seguridad de que ellos van a venir a Cristo. ¿Ve la diferencia? El otro punto arminiano es que el Espíritu Santo llama y obra en las personas, pero el hombre puede resistir la gracia de Dios y rechazarla. O sea, creen en una gracia resistible. O sea, el Señor viene y les habla por la palabra y ellos pueden resistir. No, ahora no, estoy muy joven todavía, déjenme disfrutar la vida. Yo he escuchado eso. O sea, suena como que Dios tiene que pedirles permiso para entrar en el corazón de ellos, o entrar en sus vidas, vamos a decir así. El punto número 5 que ellos creen es que un verdadero creyente podría apartarse finalmente y perder la salvación. O sea, es una posibilidad de caer de la gracia. ¿Okay? O sea, quiere decir que ellos piensan que la salvación se pierde. Los calvinistas creían y creen en los 5 puntos, el TULIP, ya mencionados al principio, de los cuales hoy comenzaremos a estudiar la depravación total. Ahora, personalmente no uso casi nunca, hermanos, el término calvinista porque me identifico como solamente un hombre que cree en Cristo y en lo que dice la Biblia. ¿Okay? Por eso siempre ya las llamo las doctrinas de la gracia. Pero no podemos negar que el Señor usó de una manera extraordinaria y poderosa a nuestro hermano Juan Calvino, ¿verdad? Para resumir de una manera maravillosa estas verdades bíblicas. No podemos negar eso. Y cuando es necesario, pues lo hablamos, ¿verdad? Lo mencionamos. Pero normalmente hablamos las doctrinas de la gracia porque eso es lo que son y están en la Biblia, impregnadas por todas partes en la Biblia. Entonces, depravación total, lo que nosotros creemos, la depravación total. La depravación total
declara que todos los hombres están corrompidos por la caída, la desobediencia de Adán y Eva, hasta el punto de que el pecado penetra en toda la persona, dejándola en un estado por el cual ahora están en su naturaleza, están totalmente muertos y enemistados con Dios. ¿Okay? La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que espiritualmente nosotros, los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, estábamos muertos espiritualmente. Estábamos rumbo al infierno, estábamos condenados totalmente, pero el Señor en su misericordia y su amor nos salvó, nos resucitó de esa muerte espiritual en la cual nosotros estábamos. Esto resulta en la esclavitud de la voluntad del pecado, por la cual el pecador es moralmente incapaz de inclinarse a Dios. Así estábamos nosotros antes. Éramos incapaces de buscar a Dios, de amarle, de inclinarnos hacia Él o de convertirnos nosotros mismos a Dios. Hermanos, o de ejercer la fe sin antes renacer espiritualmente por la obra soberana del Espíritu Santo. Qué bueno que no depende de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, vamos a ser sinceros, nosotros nunca hubiésemos buscado a Dios, jamás. Adán y Eva, que tenían una relación perfecta con Dios, ¿qué fue lo primero que pasó, hermanos, cuando ellos pecaron? Se escondieron. El pecado avergüenza. Y delante de un Dios santo, ¿cómo te atreves a decir que depende de ti? Que tú eres el que te salvas o que tú aceptas cuando tú quieres y que tú la pierdes y la puedes recuperar cuando tú quieres. Eso a mí no me suena como el Dios soberano, el Dios grande y poderoso, que no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer absolutamente nada, porque es soberano. La incapacidad moral para agradar a Dios, hermanos, contamina a todas las personas desde su entrada al mundo. En su estado no regenerado, nadie busca a Dios y todos están bajo la maldición de la ley, que es la muerte eterna. Todos. Y le voy a dar un ejemplo que me pasó hace poco. Y usted se va a dar cuenta, sobre todo aquellos que tienen niños o sobrinos. Yo tengo una nieta que tiene 2 años y un poquito, 2 años y medio. Y a ella, cuando uno le pregunta, que uno la ve, que hizo del baño, y uno le pregunta, ¿hiciste del baño? Y ella dice no. Y sí hizo, pero dice que no. ¿Quién le enseñó a mentir? Se da cuenta. Nosotros nunca le tenemos que enseñar a los niños a hacer el mal. Porque la mentira, la desobediencia, es un germen que ya viene en nosotros los seres humanos. Siempre tenemos que enseñarle a hacer el bien. Y es así. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, Romanos capítulo 3,
versículos del 10 al 12, dice la palabra del Señor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermanos, mantengamos la mirada en este texto que yo acabo de leer y hagámosle preguntas. Y entonces nosotros veremos que la palabra de Dios nos responde acerca de este tema que estamos tratando. Vamos a ir con la primera pregunta. Y el texto, la palabra de Dios responde. ¿Hay algún hombre justo? El texto leído responde, no hay justo ni aun uno. ¿Hay algún hombre que entienda las cosas de Dios o a Dios? Y el texto responde que no hay quien entienda. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, Primera de Corintios 2, 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjense que no las percibe. El hombre natural, hay versiones que dicen el hombre animal. Versiones más antiguas, tal vez usted no ha leído, pero lo dice. El hombre animal, ¿verdad? No entiende o no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y si el Señor no está ahí, el Señor no ha regenerado a esa persona, por más que usted le hable, por más que usted le diga, por más que usted le suplique, por más que usted le dé con la Biblia, hermanos, le dé duro con la Biblia, no va a entender, porque tiene que ser el Señor el que regenere esa alma, que cambie esa mente, que cambie ese corazón perverso y ponga un corazón de carne. Si una persona no entiende las cosas de Dios ni a Dios, ¿cómo podrá salvarse a sí misma? Yo no he visto nada en la palabra así. Hagámosle otra pregunta al texto que ya leímos en Romanos 3. Dice, ¿habrá alguna persona que busque a Dios? ¿Qué sigue diciendo? ¿Ah? No hay ni uno. El hombre por su naturaleza es enemigo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 nos dice, porque si siendo enemigos, la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No por tu vida, ni por la mía, sino por su vida, la vida de Cristo. Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Son los designios de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nosotros no podemos servirle a Dios en nuestras fuerzas. Podemos ser religiosos para calmar la conciencia, pero no podemos tener una verdadera relación con Dios a menos que creamos en Cristo, que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Cristo. Hay otra pregunta también que le podemos hacer al texto y dice, ¿hay algún hombre que haga algo útil o provechoso delante de Dios? Y el texto responde, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
Juan capítulo 15, versículo 5 dice nuestro Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, fíjese que es el que permanece. Un impío no puede permanecer porque no está. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. Juan 15, 5. Perdón que no repetí. Sí, Juan 15, 5. Discúlpeme, me gusta repetir. 15, capítulo 15, versículo 5. Okay. Y la última pregunta que le podemos hacer a este texto: ¿hay alguien que haga lo bueno? Y el texto de Romanos responde: no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Somos buenos? No. Ahora, hermanos, es importante cuando hablamos de depravación total, no estamos hablando de depravación radical totalmente. Ahora vamos a ver qué no es depravación total. Depravación total no significa que la imagen de Dios en nosotros se ha borrado completamente. No significa eso. Seguimos siendo hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27. Nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea que la imagen de Dios está en nosotros. Tampoco quiere decir, que es depravación total, tampoco quiere decir que los hombres se han convertido en animales o personas irracionales. No, no significa eso. Seguimos viviendo o seguimos viendo a personas no creyentes que hacen cosas buenas, y eso es verdad. Nosotros cuando no éramos creyentes, hacíamos cosas buenas también. Teníamos sentimientos, ¿verdad? Y hacíamos cosas buenas también. En términos generales, hacíamos cosas buenas. Cuidábamos a nuestros hijos, a nuestros padres. Hacíamos muchas cosas buenas. Tampoco, hermanos, quiere decir que las personas muertas espiritualmente no puedan tomar decisiones. Tenemos la voluntad propia para tomar decisiones. Por eso, hermanos, que aquellos que han rechazado a Cristo serán culpados por rechazarlo. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Otro día vamos a hablar cómo se pueden conectar, pero es una realidad en toda la palabra del Señor. Debemos recordar que no somos robots. Pero en cuanto a la salvación, hermanos, solo Cristo salva, y de principio a fin es del Señor. Dios en su gracia común, debemos saber eso, restringe el mal, porque imagínese usted, si el Señor diera libertad a todo lo malo que el ser humano pudiera hacer, no podríamos ni estar aquí sentados, es la verdad. Ahora vamos a ver inhabilidad total. Lo que quiere decir inhabilidad total es que el ser humano está completamente muerto espiritualmente. Espiritualmente. ¿Ok? Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio, otra vez, vamos a ese Efesios 2, 1. Capítulo 2, versículo 1.
Se hace más fácil si lo anota. Capítulo 2, versículo 1. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso el ser humano sin Cristo es enemigo de Dios, está en rebeldía contra Dios, es hostil con Dios y es esclavo del pecado. ¿Usted no se acuerda que cuando usted no era cristiano, usted quería dejar de hacer algo que lo arrastraba? Y usted sentía una fuerza que lo llevaba a hacer eso. Y usted decía, no, yo no voy a hacer esto más. Pasaba una semana, pasaban 2 y volvía otra vez a hacerlo. Porque era esclavo del pecado. Usted no ha visto personas que, vamos a suponer, fuman y quieren dejar el vicio de fumar. Y lo dejan y el médico les dice, no, ya tú estás, ya tienes cáncer, un pulmón prácticamente ya lo estás perdiendo. Y esa persona sigue fumando. Y pierde el pulmón y le queda un pulmón y sigue. Y le abren un huequito aquí y sigue. ¿Por qué, hermano? Es maravilloso saber que la palabra del Señor nos dice claramente, cuando el Señor nos salva y nos liberta de esas cadenas, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de fe, de dominio propio. Y ese dominio propio que nos da el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad?, a no caer en esas tentaciones. Pero lo más grande, hermanos, es que rompe las cadenas. El Señor rompe las cadenas. Esas cadenas de esclavitud, el Señor totalmente las rompe. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 17, Romanos 6, capítulo 17, 6, 17. Hablando de la esclavitud, del pecado, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Erais esclavos. Por eso las decisiones que tome una persona no regenerada estarán siempre dirigidas por su naturaleza caída. Ellos pueden decidir el libre albedrío, pero ese libre albedrío está dentro de esa naturaleza caída y esa naturaleza caída los lleva a tomar siempre decisiones que son pecaminosas, erradas, que no son agradables a Dios.